Buenos días, señores estudiantes, esperando que se encuentren bien de salud y en unión de su familia. Vamos a continuar con el repaso, en este caso el segundo repaso de química. En la clase anterior revisamos sobre la tabla periódica. Habíamos indicado que esta está dividida en grupos 18 y en periodos del 1 al 7, y donde podíamos identificar o localizar un elemento químico. Por ejemplo, litio se encuentra ubicado en el grupo 1, periodo 2. Aluminio, grupo 13, periodo 3. Cloro, grupo 17, periodo 3. Y así sucesivamente. No olviden que la tabla periódica también me da otros datos, como son los números atómicos, y en algunos casos también viene incluida la masa atómica relativa. Observa las siguientes imágenes. ¿Qué puede observar? Un tornillo, herradura, vaso o jarro, un recipiente y una mesa. ¿De qué están hechos? De elementos metálicos, vidrio, plástico y una mesa que es de madera. ¿Qué son? Objetos, correcto. ¿Cómo los podemos agrupar como materia? ¿Cómo define usted la materia? Como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que está estructurado de una unidad fundamental llamada átomo. ¿Okay? Actividad 1. Van a observar el siguiente video sobre la estructura del átomo. Luego van a contestar de manera escrita en tu portafolio las siguientes preguntas. Una vez que observas y escucha el video, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué tiene diferente un globo lleno de helio y una barra de cobre? ¿Qué representa la letra Q en la representación simbólica de los átomos? Okay. Eso tiene que ver en la actividad 1, la desarrolla en el portafolio que te sirve como evidencia de tu trabajo. Descripción de la estructura atómica. ¿Recuerda cómo está estructurado el átomo? Claro. El átomo está estructurado por una parte central que recibe el nombre de núcleo, donde encontramos partículas subatómicas llamadas protones y neutrones. Protones positivos, neutrones con carga neutra. Y en su envoltura o nivel de energía encontramos a los electrones que tienen cargas eléctricas negativas. Observen la siguiente imagen, las partes de un átomo, su núcleo, donde están los neutrones, protones. Protones, carga positiva, neutrones, carga neutra. Y los electrones girando alrededor del átomo con carga negativa. Okay. No se olviden que los átomos son eléctricamente neutros, es decir, deben de tener igual cantidad de protones, igual cantidad de electrones. La X representa cualquier elemento de la tabla periódica, es decir, su simbología. La letra A mayúscula, que se encuentra en el lado superior izquierdo, representa el número de masa, que no es otra cosa que la suma de protones y neutrones. La Z, que está en el lado inferior, lado izquierdo, representa el número de protones, también conocido como número atómico. Una cosa que tienen que tomar en cuenta, señores estudiantes, no confundir número de masa con masa atómica relativa. La masa atómica relativa se la obtiene a partir del promedio de los isótopos que forman un elemento químico, mientras que el número de masa no es otra cosa que un número entero producto de la suma de protones y neutrones. Observen, X, símbolo del elemento, A, número másico o número de masa, que resulta de la suma de protones más neutrones. Z, número atómico, que es igual a la cantidad de protones. Observemos el siguiente ejemplo. Cl de cloro, Na, sodio. Unidos los dos forman cloruro de sodio. Ustedes ya lo saben, ¿no? El cloro tiene como número de masa 35, el sodio tiene como número de masa 23, el cloro tiene como número atómico 17 y el sodio tiene como número atómico 11.
El 17 nos indica la cantidad de protones y también de electrones. ¿Por qué? Porque se encuentra en estado neutro. En cambio, el número de neutrones lo obtenemos a partir de la diferencia entre el número de masa y el número atómico. Es decir, 35 menos 17 igual 18. ¿Qué ocurre en el sodio? El cual tiene 23 como número de masa y 11 como número atómico. Eso me indica que tiene 11 protones, que lo obtengo a partir del número atómico. Tiene 11 electrones porque está en estado neutro, es decir, que si tiene 11 protones tiene que tener también 11 electrones. Y el número de neutrones se lo obtiene a partir de la diferencia, nuevamente repito, entre el número de masa y el número atómico, es decir, 23 menos 11. La diferencia es igual a 12. La tabla periódica que nos ayuda a encontrar los números atómicos. Revisamos cuál fue. El cloro 17 y el sodio 11. En base a lo que hemos revisado, vas a responder dos preguntas en tu portafolio de manera escrita. ¿Cuál es la definición de número de masa? ¿Y cuál es la definición de número atómico? Te recomiendo que pongas un ejemplo de cada uno. A continuación tenemos la actividad 3, para lo cual debes observar un video sobre el cálculo de número de masa y de número atómico. Una vez que hayas observado este video, realiza la actividad 1 de la página 23 del libro de Bachillerato General Unificado del primer curso, ¿no? Veamos ahora un ejemplo de cálculo de electrones, protones y neutrones del átomo. Ahí tenemos que el elemento es magnesio. Muy bien. El magnesio tiene como número de masa 24, como número atómico 12. Es decir, como está en estado neutro, tiene 12 protones, 12 electrones y la diferencia entre 24 y 12 es 12. El siguiente, ¿qué elemento? Bromo. Su número de masa es 79 y su número atómico es 35. También está en estado neutro, porque no ha ganado ni perdido electrones. Por lo tanto, si su número atómico es 35, tiene 35 protones, 35 electrones y 44 neutrones, que es producto de la diferencia entre 79 y 35. Okay. Espero que con estos ejemplos te quede más claro la forma de calcular los electrones, protones y neutrones de los átomos. ¿Usted sabe cuál es la relación entre la química y las emociones? ¿Hay o no relación? Sí. Recordemos que las emociones son diferentes estados de los seres humanos, como es el enojo, el miedo, la felicidad. ¿Y esto es producto de qué? De reacciones químicas. ¿Quién las produce? Biomoléculas. Biomoléculas que también reciben el nombre de neurotransmisores. Entonces, la química también interviene en otras reacciones y procesos dentro de nuestro cuerpo, que en principio no lo creeríamos. Estos procesos en los que interviene, en los que nosotros llamamos emociones y sentimientos. Ahí está la química presente. Entonces, las emociones que ya hemos visto en el desarrollo de la actividad 1 y 2 de la ficha de la semana 2, está relacionada con la química, porque estas emociones va a depender de que el cuerpo comienza a aumentar o a disminuir la producción de estos neurotransmisores. Veamos un ejemplo de emoción, el enojo. El enojo, que en época de pandemia se nos produce porque no nos gusta seguir ciertas normas. Tenemos que estar en cuarentena,
no podemos salir con nuestro vehículo el día que nosotros deseamos. Tenemos que usar la mascarilla y no nos gusta, pero recuerden, son normas que lo que hacen es protegernos. ¿Protegernos de qué? De que no nos contagiemos del virus. ¿Qué sustancia del cerebro se involucra en este proceso? Neurotransmisores, como lo dije, sustancias químicas, como por ejemplo, hay unas que se aumentan el momento que nos enojamos. En el caso de la noradrenalina, que tiene que ver con la presión arterial. El caso de la dopamina, que regula la motivación. Imagínense, esta dos aumentada en ese momento de enojo. Hay otra en cambio que van a disminuir, como el caso de serotonina, que tiene que ver con el humor, el sueño, el apetito. Y también tenemos la vasopresina, que es un neurotransmisor encargado de controlar la dilatación arterial. Piensen ustedes que en el momento que nos enojamos, aumente la presión, aumente la dopamina, disminuye la serotonina, disminuye la vasopresina. Los problemas que nos puede ocasionar. Para reforzar el estudio de la química de las emociones, te recomiendo que observe el siguiente video sobre la reacción química del enojo. Nuevamente, si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, no dudes en enviarme esa incógnita a mi correo. Gracias, estudiantes. Que tengan un buen día.